Hola, ¿qué tal? Soy Brian. Y yo, Naomi. Bienvenidos al podcast Ingenioso. Muchas gracias, estamos en un nuevo capítulo. El día de hoy nos encontramos con el ingeniero Orlando. Brian Orlando, si mal no Brian Orlando, tocayos. Sí, así. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también aquí. Naomi, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí, mire. Orlando, ingeniero en energías renovables. Así es. Pues ahorita estamos en una mesa de puros ingenieros en energías renovables. Va a estar buena la plática. Es una plática interesante, ¿verdad? Fíjate, Orlando, que está bastante emocionado este capítulo porque pues estamos hablando tres ingenieros en energías renovables, expertos en el tema. Fíjate que últimamente me imagino que has estado viendo, y más aquí en el área Mexicali donde nos encontramos. Sé que nos escuchan de Monterrey, Ciudad de México, pero aquí en el área Mexicali, en temporada de verano, porque estamos a 42 grados, existen los recibos locos, Sí, que básicamente son recibos altos. sí, así es. Todos ¿Vale? los años. Todos los años, ¿no? Inclusive, pues Mexicali es común, digo, todo el tiempo. ¿A ti te Sí. llevan recibos altos? Pues sí, la neta sí. ¿Sí? Me llegaron Sí. 300 pesos. Presumido. Sí. No, es que tengo paneles, nada, no tengo paneles porque no consumo mucho, pero sí, ¿no? Básicamente los recibos locos, para darle un contexto general, pues son recibos muy altos, ¿no? Y regularmente se dan en el tiempo de verano. ¿Por qué? Pues hace mucho calor, ¿no? Básicamente. Y nosotros somos ingenieros en energías renovables, obviamente nos dedicamos al tema de paneles, aerogeneradores, cosas por el estilo. Tengo muchas personas y muchos amigos, conocidos, familiares que no son afines al tema. Me imagino que te pasa muy seguido Sí. también, que te preguntan, o muchas personas piensan que con un panel solar es suficiente. Sí, siempre. O ¿por qué no ponen muchísimos paneles solares en Mexicali? ¿Qué piensas de eso? ¿Qué les respondes? O que creen que van a poner un panel solar y si consumen más luz, también les va a cubrir ese extra de luz que van a consumir. Pues mira, siempre les tengo que explicar de la manera más sencilla que puedo bueno, como a mí me gustaría que me explicaran Claro. un tema del que desconozco. Y pues les tengo que explicar, ¿no?, lo que es el consumo, lo que es la demanda, cómo consumen ellos la electricidad, cómo se las cobra CFE, para pues que entiendan cuántos paneles requieren, ¿no? Y en el tema de los recibos locos, todos los años me hablan amigos de, oye, fíjate que me llegó este recibo, qué onda, qué digo, qué pregunto, y pues siempre los ando ayudando, ¿no? Claro. El año pasado me tocó una amiga que le llegó de repente un recibo de estar pagando 1,200 pesos mensuales de 48,000 pesos. Y ellos habían puesto unos cuartos fríos, pero no les llamó la atención que les seguía llegando exactamente la misma luz, el mismo cobro. Ahí yo la regañé, le digo, oye, pues si te das cuenta que pusiste 2 cuartos fríos y te llega lo mismo, pues Claro. también le voy a levantar la mano. Resulta que CFE llevaba meses Sin ir. estimándole. Sí, Ujú. no iba. Claro. Porque su rancho era el último de la línea que tenía que tomar lectura del trabajador de CFE. Y el anterior quedaba a kilómetros de distancia. Entonces nunca iba, se lo saltaba. Entonces, todo el tiempo que ya tuvo los cuartos fríos nuevos y que tuvo más consumo, nunca estuvo en CFE. Y de repente, pues le llegó el cobro de Sí, 48,000. claro, de todo lo que tenía pendiente. Sí, y yo le dije, pues mira, vas a pagar lo que debes, Claro. lo has consumido. Pero, De un solo pues, jalón. sí, de un solo jalón. Al final hicieron un convenio, ¿no? Claro. Pagó de poquito en poquito, pero todo el mundo se asusta con ese tipo de Sí, no, recibos. pues sí. De hecho, es bastante interesante, ¿no? ¿Cuál es la primera impresión de alguien que le llega un recibo loco? Pues principalmente que CFE le robó, que algo está mal o cosas por el estilo, ¿no? Yo personalmente, a mí me han llegado como 2 recibos locos en ese tiempo, ¿no? Vivía con mis hermanos, con mi hermano y con mi hermano mayor, y una vez me llegó un recibo de 7,000 pesos, cosa que jamás habíamos pagado. Pero resulta que ya indagando nos dimos cuenta que uno de los compresores de un aire acondicionado Ajá. estaba descompuesto. Ok. No comprimía bien, siempre estaba funcionando al 100%. Y ese fue el problema. Entonces, pues al final lo cambiamos por un equipo más eficiente, ¿no? Ujú. Y me tocó este tema de equipos más eficientes porque no sé si también te ha pasado, y creo que a lo mejor a Naomi le ha pasado en tema de amigos, que ya ves que están los mini split de inverter y los mini splits Ajá. convencionales. Mucha gente gasta en equipos de mini split inverters, Ajá. que son más eficientes, pero siguen pagando lo mismo o a veces hasta más. Sí,
Sí, me ha tocado Ujú. que compran cosas más eficientes y al final de cuentas pues no ven a ellos un ahorro, ¿no? Yo creo que puede ser mal diseño, por un lado, porque un inverter no Sí, necesariamente te va a funcionar mejor en No. todos los ambientes, lo De tienes que hecho, saber no. diseñar. Exacto. Y por otro lado también te dejas ir con pensar que vas a consumir menos. Ujú. Y dices, bueno, voy a dejarlo prendido un poquito más, le voy a bajar poquito la temperatura y te vas de la raya. Y Claro. terminas consumiendo más de lo que consumías antes. Yo creo que esa es la comodidad, ¿no? De Sí. repente te caes en tus laureles. Que de hecho es algo que vamos a tocar más ahorita en unos momentillos más. Que es un problema pues social, porque Ujú. sí es un tema que ya está estudiado en áreas de economía y en áreas de energéticas. Ahorita lo vamos a tocar, ¿no? No hay Sí. que comer ansias. Voy a cortar los dedos. Vamos a cortar las venas. Ya anteriormente hemos tocado un poquito estos temas de ecología, de todo este tema de, pues, carros Teslas, carros de baterías. Y hemos hablado un poquito de la problemática, pues, de las energías renovables, ¿no? Ajá. Se escuchan muy bonitas, se escuchan, pues son limpias, son energías que en teoría no contaminan, no de manera directa por lo menos. Pero, digo, nos gustaría que nos explicaras por qué no hemos podido aún hacer el cambio completamente a paneles solares, a aerogeneradores, por ejemplo, a Mexicali. Un lugar donde casi siempre está soleado. ¿Por qué no nos hemos podido cambiar a 100% a paneles solares o energías renovables? Me gustaría que nos explicaras un poquito sobre eso. Pues mira, estoy seguro que tú también conoces la respuesta, entonces Claro. vamos a platicarla. Eh, yo creo que el pensar que se puede tener una matriz energética 100% renovable en la mayoría de las zonas es realmente una mentira. Claro. No se puede, por lo menos en este momento. En un futuro esperemos que sí, pero hay cierta intermitencia en las energías renovables y la demanda que se tiene en las ciudades no hace match muchas veces con esa intermitencia. Entonces tú tienes que tener una generación base que no se va a mover, que te va a consumir, que sería el mínimo consumo que puede tener una ciudad. Y de ahí de repente vas a tener picos. Vamos a suponer de la 1 de la tarde a las 5 de la tarde los aires acondicionados aquí en Mexicali. Entonces, bueno, y ese es el caso aquí en Mexicali. En otros lugares, si no tienes ni siquiera agua, aire y sol, se vuelve un poquito más complicado, ¿no? Ya. Si tienes únicamente viento y el viento es por las noches, pero tienes calor por las tardes, pues no vas a poder cubrir el aire acondicionado con el viento. Claro. Entonces tienes que tener una segunda opción. Al final de cuentas se trata de tener una matriz energética saludable. No todos los lugares se pueden Sí, claro. hacer 100% con energías renovables, pero pues hay que buscar el punto medio que contamine menos, ¿no? Sí. Todo al final de cuentas va a contaminar en cierto punto, Ujú. pero pues hay que buscar lo mejor posible. Sí. No sé cuál sea tu opinión. Sí, pues digo, a grosso modo, la energía que estamos usando, que usamos nosotros o todo el mundo en nuestros hogares, pues prácticamente está siendo generada y transmitida en el momento. Así es. Entonces, ahí deriva la problemática. Si la energía que necesitamos o que estamos consumiendo se está generando y transmitiendo en el momento tal cual se vaya ocupando, Ajá. igual un generador de gasolina, ¿no? En un micro, hablándolo en un microespacio, un generador de gasolina, prendes algo pesado, una licuadora, lo Sí. que tú quieras, empieza a quemar más gasolina, ¿no? Así es. Básicamente es lo mismo, pero macro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Llega una nube, llega la noche, pues no tenemos energías renovables. No corre viento, pues no tenemos energía. Claro. Entonces, ese es el pequeño detalle y la gran problemática, mejor dicho, del por qué no hemos podido hacer una transición completa a energías Ujú. renovables, que son energías de apoyo. Entonces, hasta que no podamos almacenar la energía eléctrica como de una manera fácil, saludable, ecológica, porque las baterías son una contaminación Claro. tremenda. Es pura minería. Sí. El tema del litio, todo ese tema. Yo personalmente, obviamente estoy a favor de los carros eléctricos Claro. porque no contaminan de manera directa. Pero no sé si has visto un meme de que está un carro Tesla Ajá. y lo están cargando con un generador de gasolina. Sí. Entonces, si no realmente atendemos la problemática de la generación de energía, de nada va a servir los carros eléctricos. Pues mira, ahí tienes toda la razón. Si no producimos la electricidad de los carros eléctricos de una manera más saludable para el medio ambiente, va a ser un problema
muchísimo mayor que el que ya tenemos actualmente. Sí, de hecho. O sea, la electromovilidad, el incremento que lleva año con año, nos lleva a que, por lo menos en Estados Unidos, tienen que duplicar su generación de aquí al año, yo creo que de 2050. Sí, claro. Si no, no va a haber electricidad para mover los carros. Sí. Pero, por lo menos en este momento, yo creo que sí es mucho más eficiente la quema de un combustible en una central eléctrica centralizada, que va a tener una eficiencia a lo mejor del 70% o 80% un ciclo combinado, a la eficiencia que va a tener un carro de combustión interna, Sí, claro. que vas a andar en un 30%. Sí, claro. Por lo menos ahí vamos ganando. Ahí ya vamos Sí. de gane. Pero si metemos en la ecuación que cada año va a haber más carros y más carros y más carros y se va a necesitar más Pero electricidad. igual también si metemos en la ecuación la minería de litio, tenemos que ver que al final el balance de la huella de carbón, que básicamente es todo lo que todo lo que quemamos o contaminamos para tener ese producto, ¿no? Claro. Si es mayor o menor. Sí, hay que meter todo eso, que no es sencillo. No. No es sencillo, pero se tiene que hacer. Sí, claro. Alguien lo tiene que hacer. ¿Tú qué piensas, Novi? ¿Cuál crees que sea la solución, la futura problemática de las energías renovables? De que va a haber un problema, Sí, ¿no? sí. Siempre una transición existen problemas. Siempre hay Sí. problemas. Sí. Nuestro trabajo es decidir qué Sí. problemas queremos tener. Sí, sí. Nuestro trabajo, pero también estamos, digamos, atados de la sociedad. También. Sí. Ujú. Entonces es un tema, pues, digo, ¿tú qué piensas? ¿Qué crees que Es sean los que, problemas, soluciones? es que creo que también estamos retrocediendo. O sea, en vez de dar como que de manera definitiva una solución, no. Porque estamos haciendo como un escape. Momentáneo. Ajá, exactamente, a corto plazo. Está como el video de la tortuga con el popote que, Ah, que se también, dañó y todo el ajá. mundo, no, los popotes. Ajá. Pudiera ser. Exactamente. Dale. Entonces creo que también en vez de tener como que un escape ese a corto plazo, deberíamos como bajarle, de crecer un poquito, Ajá. yo creo. De crecer un poquito en el consumo o a qué te refieres con decrecer? Así es, o sea, base de energía, pues. Ok. Se me hacía muy complicado, pero sí. Sí, es que sí, es un hábito que ya pues tenemos nosotros claro. como sociedad, pues. Entonces sí va a ser muy difícil, como tú dices, haciendo como que una trascendencia Claro. a otro plano, pues. Sí, justamente sí, digo, realmente es un tema complicado. Y muchas veces, digo, le he dado cursos a personas que instalan paneles solares y ellos piensan que al final todos sus paneles empiezan a ahorrar o a contribuir al medio ambiente inmediatamente. De hecho, no es tan cierto, porque a la hora de que llega un panel al lugar, la oficina, lo que Sí. ustedes quieran, en ese preciso momento, el panel lo podemos considerar como contaminante. Claro. ¿Por qué? Porque se usó gasolina para llevártelo al lugar. El barco, la minería, la maquila. Así es. Entonces, el panel solar mínimo tiene que estar cierto tiempo funcionando para que su contaminación sea cero, o sea, Sí. neta. Entonces, al final, ocupamos nosotros implementar las energías renovables. Entonces, también es un tema de consumismo, porque si las maquiladoras grandes, empresas grandes, empiezan a hacer paneles y paneles y paneles y que jamás se implementan, pues volvemos a donde mismo. Claro. Entonces, es un tema, no sé. Son Es muy complicado, la Son verdad. temas que se tienen que atacar al origen. Al origen, Sí. pero Sí. el origen pues es la sociedad y la sociedad es un tema súper complejo. Sí, De definitivamente. hecho, digo, la economía es una ciencia social Ujú. Ujú. que muchos matemáticos han intentado entenderla, pero simplemente han fracasado completamente, ¿no? Sí, no puedes convertir en números las ideas de las personas. Entonces no puedes predecirlo tan fácilmente como si fueran máquinas. Entonces se vuelve complicado. Se vuelve muy complicado. De hecho, sí, se vuelve bastante difícil. Y hablando un poquito de economía, de hecho, hubo un economista hace, ¿qué? 150 años que no nos va a contar un poco más de esa historia. No me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Se llama William Stanley Jevons, no sé si lo has escuchado. No me suena. Creó a su nombre se le creó la paradoja de Jevons, que es la paradoja de energía. Ok, sí conozco la palabra. Ah, sí. Entonces se le llama paradoja de Jevons, o también se le puede decir efecto rebote. Ajá. Efecto rebote. Entonces, él fue un economista, filósofo inglés, y él básicamente creó un libro en donde explica este efecto, se llama La cuestión del carbón. Lo que pasa es de que él, pues,
fue en 1865 y estaba toda la revolución industrial, estaba la máquina de vapor. Entonces se creó como que una máquina más eficiente a la anterior, lo que ya se tenía, Ajá. que un uso de carbón. Y pues como tal, él dijo, bueno, si se implementa una máquina más eficiente, como consecuencia va a haber un aumento de consumo. Ujú. Entonces, pues a él sí como que le preocupó esta parte de que si es una máquina más eficiente, las personas van a querer consumir más. Claro. Entonces, no sé, tú ibas a ver qué. Pues sí, de hecho lo vio en el... Pues ya se ha visto en diferentes épocas de la historia, esta Sí. transición. Ujú. Inclusive yo creo que si nos vamos muchísimo más atrás, a lo mejor en la época, no sé, de fuego, en vez de... empezaron a utilizar más cosas, ¿no? Se ha visto en la época actual con el tema de las bombillas de estas LEDs, Ajá. Sí. que por ejemplo antes las bombillas consumían 100 watts. Ujú. Ahorita una bombilla de la misma capacidad lumínica te consume 10 veces menos. Pero pones 10. Pero pones 10. Es el pequeño detalle. Sí. Entonces es esta paradoja del pensar de que ya no voy a consumir tanto. O ahora tengo paneles solares. O mi coche ya es más eficiente. Lo usas más inconscientemente. Y se vuelve un problema social que al final pues sale contraproducente porque sí, ahorras más, pero consumes mucho más al final. Sí. Ujú. Y también una problemática de esta paradoja es, por ejemplo, el tema de los vuelos comerciales. Hace unos 30 años eran bastante caros. Y pues sí, no todo el mundo se permitía poder viajar en avión. Entonces, pero debido a que se hicieron más económicos, se incrementó mucho más los vuelos internacionales y nacionales. Y con esto pues vino un incremento en la contaminación. Así es. Entonces esta paradoja pues dice que entre más eficientes hagamos las cosas, más contaminamos. Entonces, no sé. Entonces si nos cambiamos a energías renovables, entonces, bueno, tomando en cuenta tal cual a lo mejor una interpretación mía, este efecto, esta paradoja, nos da una limitante a lo que nos podemos cambiar a energías renovables. Ujú. ¿Por qué? Porque si cambiamos a energías renovables, supongamos, ahora vamos a querer más, porque ahora es gratis. Ajá. Entonces vamos a querer más, vamos a querer más. Y una problemática de las energías renovables, estuve leyendo que, por ejemplo, si alguien instala, no sé, 50 megawatts, que son un mundo de paneles, ¿no? En pocas palabras. Ajá. Cuando alguien instala una cantidad grande de paneles, se tiene que, básicamente por default, construir una planta generadora, pero de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque tiene que haber el respaldo de la misma cantidad. Sí. Entonces, por default, cuando se construye una planta grande, se tiene que considerar una planta de emergencia, digamos emergencia, Ajá. de combustible fósil. Entonces, pues podemos construir plantas enormes de paneles, pero siempre tenemos que estar amarrados a una planta auxiliar Segura, segura, por así decirlo. porque es mucho más confiable, ¿no? Ocupas más energía, y ábrele la llave al gas o al diésel o lo que sea, y listo, tienes más energía. Pero no podemos abrir y cerrar la llave al sol. Exactamente. Sería interesante que se pudiera, pero no se puede, ¿no? No, no se puede todavía. Pero pues ahí, por ejemplo, la planta de gas que tienes tú de emergencia, por así decirlo, pues no está encendida. No está encendida. Ahí ya también es ganancia, pero definitivamente tiene que encender cuando Digo, en manera monetaria se tiene que hacer. se tiene que hacer, sí, tienes que invertir Y en tienes ella. que operarla y mantenerla. Así es. Entonces, una planta fotovoltaica o una planta grande de energía renovable, por default es mantener dos plantas. No en el mismo Sí, lugar, no en el mismo lugar, pero pues sí, básicamente, ¿no? Pues que se tiene que tener el respaldo de alguna manera. Sí, La seguridad energética es un tema delicado para Es- los países y para la economía, entonces siempre la tienes que tener. sí, por supuesto. Que esa fue la problemática que hubo que hace unos 2 años de la confiabilidad del sistema eléctrico nacional en México. Sí, Algo por el estilo, así es. a grosso modo. A grosso modo fue el tema. Pues básicamente, también hay otros efectos, usando este mismo efecto, esta paradoja de efecto rebote, llevamos. Fue el mismo caso con las carreteras. En teoría, como se hicieron más carreteras, como ibas a poder viajar a una velocidad más constante, se iba a ahorrar gasolina. Ujú. Pero como ya se podía viajar más sencillo y ahorrar Consumías más más gasolina, gasolina. pues viajabas más y ahorrabas y consumías más gasolina. Y eso fue pues en el mismo, como dijo Naomi, ¿no? En el cambio de carbón a gas. Era un incremento, bueno, una reducción enorme en costos y también en contaminación,
pero se terminó consumiendo exponencialmente más. Pues es que yo creo que el ser humano siempre quiere generar más, siempre quiere llegar más lejos, y al momento en el que tú le pones algo más eficiente, él no va a decidir quedarse donde ya estaba. Claro, Va a decidir llegar a un punto más lejos. claro. Entonces yo creo que hay dos opciones. Podemos intentar cambiar la mentalidad del ser humano a que no quiera llegar más lejos y que no quiera crear más, o podemos aceptar que tenemos que llevar un crecimiento constante, que somos una especie exponencial que siempre está creciendo, reproduciéndose y conquistando mercados, tierras, etcétera, y basar las innovaciones tecnológicas a que esa expansión tenga el menor impacto posible en el futuro. Pero es ir a atacar desde Sí, raíz claro. las cosas. Mm. Las dos son complicadas, pero vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando pasamos de ser nómadas a sedentarios, que se comenzó la agricultura, que se comenzó la ganadería, el ser humano no dijo, pues ya no tengo que andar corriendo detrás de un jabalí, tengo más tiempo para mis hijos y me voy a quedar a descansar en mi casa. Al contrario, empezó a crear comunidades, empezó a crear sistemas políticos, empezaron yo creo que los primeros avistamientos de las religiones, y empezó a crear más, y empezó a reproducirse más, y se tuvo que necesitar más comida. Desde ahí comenzamos siempre a estarnos moviendo. Trascender. Sí, no creo yo que lo vayamos a cambiar, porque me parece que es un tema ya de ADN del ser humano. Sí, claro. Me parece algo muy Creo que complicado. le llaman el gen egoísta. Sí. Sí. Está interesante. Sí, no te Hay un libro. interesa arrebasar o aplastar la naturaleza o a otros animales siempre y cuando tú tengas un beneficio, que está mal. Está muy bueno, sí. Pero si no se puede cambiar, o si es muy difícil cambiarlo, pues hay que buscar que esa expansión sea lo más amigable con el medio ambiente posible. Y yo personalmente creo que lo que debemos hacer para que eso sea más amigable es saber que nos va a costar en un futuro. Tío, sabemos que nos va a Sí, Es exactamente. que, ajá. es que la gente no lo entiende. Claro. Hay muchas personas que no les pasa por la mente porque no les está costando en este momento. Mm. Es más, a nosotros no nos cuesta el futuro. No, pues no, de hecho no. Ahorita no tenemos un impuesto que diga te voy a cobrar tanto por quemar combustibles fósiles porque vamos a necesitar ese dinero dentro de 10 años para plantar más árboles Claro. por el problema que tú estás generando ahorita. El futuro para nosotros es gratis. Pero sí se viste ahorita la problemática que tiene Inglaterra, ¿Cuál? pues del calorón que está haciendo. Sí, con la sequía. Sí. Ellos supusieron, bueno, meses antes habían hecho una proyección al 2050 que en Ajá. Inglaterra iba a haber temperaturas de 40 grados. Y pues este año hubo temperaturas de 40 grados. Se les adelantó. Sí. No tenemos que irnos muy lejos. Baja California tiene sequía, No. Sonora tiene sequía, Monterrey. tiene sequía. Estamos en un problema muy, muy grande. Claro. Yo también, digo, Naomi y yo platicamos en episodios pasados que, pues, por ejemplo, países de primer mundo como Estados Unidos, Canadá y todos esos países, Inglaterra, le exigen a países en vías de desarrollo que están contaminando grandes cantidades como Sí. Brasil, como India, como China, pues que contaminen menos. Entonces, ¿qué dicen estos países en vías de desarrollo o que quieren crecer y exponenciarse? Le dicen a Estados Unidos y a los demás, ¿sabes qué? Pues tú ya gastaste un chorro de carbón y de petróleo, pues me toca a mí. Sí. O sea, tú ya estás posicionado porque ya tuviste tu revolución industrial. Entonces, volvemos a lo mismo, pues el tema egoísta de que no, pues tú ya lo hiciste, ahora me toca a mí. Y es la problemática, pues si al final es cierto, tienes razón de que países primer mundo como Estados Unidos le exijan a los demás usar carros eléctricos, pero un carro eléctrico vale $50,000, $60,000. No es lo mismo $50,000 en Estados Unidos que $50,000 en México Claro. o en China o en Brasil. Así es. Entonces, es un doble moral que le llaman los países de tercer mundo o en vías de desarrollo a los de primer mundo, pues. De que tú me exiges algo, pero tú ya hiciste y deshiciste hace 100 años. Sí, tú ya estás más maduro en el Sí, tema. claro. O sea, tú ya puedes sobrevivir haciéndolo. Yo no. Chambón. Si me obligas a mí a hacerlo, yo voy a Está dejar de bien, sí, crecer. no, es imposible. Inclusive va caído, pues. Sí, así es un tema bastante complicado. Es un tema complejo. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Tú qué piensas, no? No, pues es que como te dices, sí está complicado y la verdad sí está muy triste. Si tú Y es fueras que la presidenta si tú fueras la presidenta del mundo, digamos,
¿qué decisión tomarías? ¿Qué decisión? Sí. Ay, en dictadura todos. Sí. Apaguen el foco. Ya sé. Bueno, chingo todos. A las 8 de la noche sin luz. No, pues sí, es que sí es muy complicado porque influye en muchos aspectos, pues. O sea, ya hemos tocado el tema del social, económico y energético. Y formular una ecuación en donde hay una solución que contribuya a las tres de forma amigable, que seamos tecnológicamente avanzados, etcétera, sí va a ser muy... Súper complicado. Ajá, sí. No sé si viste, no sé si hay una serie en Netflix que se llama Love, Death and Robot, Sí. Ah, sí. del yogur. No Un lo he visto. capítulo del yogur. No, ¿No lo no has lo he visto? visto. Vean el capítulo del yogur. Lo voy a buscar. Está bien cool. Resulta que es un yogur Ajá. que por X o Y razón tomó conciencia. Ok. Y es súper inteligente. Entonces, súper inteligente. Y les da a Estados Unidos un plan paso a paso para resolver todos los problemas del mundo. Y les dice, ¿sabes qué? Si haces algo diferente a lo que te doy, todo se va al carajo. Y sí, hicieron cambios, no le siguieron al pie de la letra y pues se fue a quiebra Estados Unidos y el mundo. Y entonces se volvieron gobernantes del mundo e hicieron que todo funcionara a la perfección. Un yogur. Porque no creían en cosas egoístas, no creían en ellos y no creían en la sociedad general. Es un capítulo de 10 minutos, 9 minutos, pero está interesante. Lo voy a buscar. Lo voy a Está, buscar. creo que es el capítulo 2 o 3 de esa serie. Está medio rara, loca la Es serie. muy futurística, sí. Pues es futurística, a veces es medio rara. Está bien rara. Es obvio que tiene capítulos muy buenos y otros capítulos no Medio tanto. raros, ajá. Sí. Pero ese capítulo del yogur, véanlo. Lo voy a buscar. Está bien raro. Yo, Pero a me ver, quedé- ¿tú qué harías? Yo personalmente creo que invertiría en el tema de la ciencia Ajá. y en educación. Mm. Porque muchos la política de países Ujú. no invierten en la educación porque los efectos de la educación se van a ver en 10, 15 años. Así es. Entonces dicen, pues no, pues ¿para qué invierto si no se va a ver en mi sexenio? Mejor hago una carretera, un puente o un edificio. Y a ese sí lo puedo presumir. Pero yo creo que se tiene que invertir en educación y en ciencia y en innovación fuertemente, aunque los resultados sean a 10, 15 años, pues a 10, 15 años está a la vuelta de la esquina. Mm. Y yo creo que eso sería un primer paso. Obviamente también intentar, no sé, hacer acuerdos internacionales para poder pasarnos información, tecnología, innovaciones. Porque igual, digo, sigue siendo muy celoso de que Estados Unidos quiere ser el primero, o China quiere ser el primero. Entonces, Es cuestión Entonces, ¿qué? de poder. empezaría con eso. Es que tienes un punto muy, muy importante. Digo, la tecnología y la educación. Se tiene que invertir definitivamente. Claro. Yo creo que el problema es que todas las inversiones que hace el gobierno la ven desde el lado capitalista buscando Claro. un retorno de inversión rápido. Sí, claro. ¿Por qué prefiere construir una carretera que invertir la educación? Porque la carretera se ve en 2 años y te da votos para las siguientes Sí, elecciones. por supuesto. La educación no. Sí, no. Pero, por ejemplo, cuando hemos visto las mayores innovaciones en la actualidad, durante la carrera espacial, que le hicieron sin buscar un retorno de inversión. Sí, claro. Le hicieron por puro Sí, ego sí, sí. de pelea entre dos países. La Guerra Fría tuvo muchas Sí, innovaciones. no, mucha innovación. Lamentablemente son utilizadas de manera bélica. Pero cuando más innovación ha habido en el mundo es cuando los gobiernos, por su Hay guerra. propio ego, deciden invertir sin buscar un retorno de inversión. Con el plástico. Ujú. Sí, debería de haber algo así en el tema energético, que se invierta en tecnología y en innovación sin estar buscando si voy a recuperar la inversión en 2 años. O sea, sacarlo por completo del tema del capitalismo y hacerlo ya un tema de poder entre países, ¿no? Después se irá el Sí, compartir porque- la información. claro. Pero si no, siento yo que Sí, no, es estamos complicado perdiendo. salir del problema energético que tenemos. Ujú. De hecho, sí. Es un tema bastante interesante, complicado, complejo. ¿Tú qué harías? Sí. Yo eso. O sea, Igual. yo tomaría la decisión de hacerlo así como se hizo la carrera espacial, la Guerra Fría, decir, vamos a implementar estos programas, vamos a invertir dinero en tecnología Ujú. para ser el país que lidera en tema energético, en tema de almacenamiento de energía, en tema de generación,
y a lo mejor el retorno de inversión vendrá después. Claro. Cuando a lo mejor pueda yo vender esa tecnología, pueda exportar electricidad, pero de momento yo lo haría buscando no un interés económico. Es complicado porque pues realmente están acostumbrados todos los gobiernos a trabajar de la mano con la iniciativa privada y la iniciativa privada te pide Sí. retornos de inversión de inmediato. Pero pues eso es cuando ya está desarrollada la tecnología. Sí, claro, por O supuesto. sea, realmente el mercado nunca te va a permitir desarrollar una tecnología que no sabes específicamente si va a funcionar o no va a funcionar. Eso es tema aparte. Entonces eso es lo que yo haría. Sí, no, tiene que ser una guerra. Juegos mentales. No estamos lejos, No estamos lejos. Sí, la verdad es que yo creo que, por ejemplo, se ha visto casos, por ejemplo, de la Primera Guerra a la Segunda Guerra Mundial, no son muchos años, y hubo un avance tecnológico tremendo. Sí. En la Primera Guerra Mundial se peleaba a caballo, Sí. y en la Y Segunda las ya... trincheras, sí. Ajá, y en la Segunda ya fue un tema, ¿no? Pero sí, yo creo que debe pasar algo demasiado drástico, muy drástico, como para que todos nos alineemos y intentar encontrar algo. Sí. Pues Que como nos dicen, solucione. no tapan el hoyo hasta Sí. que se cae el niño. Pues Mm. eso sí. La verdad es algo que estará bastante interesante. Esperemos que nos toque verlo y solucionarlo. Podemos ser parte de la solución. Esperemos ser parte de la solución y no del problema. Y pues ya saben, pongan el aire a 24. No sirve tenerlo a 17. No sirve, no, 7. Enfría lo mismo, de 17 a 24. El mismo aire frío lo tira, ¿eh? No crean que se va a poner más así. Pero sí, Ujú. básicamente, Naomi, ¿algo que quieras decir? No, ya estoy llorando, ya me quiero ir. Esto fue demasiado triste. Sí. Me puse demasiado triste. No, otra vez sí, hablamos un poquito más de todo este tema Sí. de que los países tercermundistas no quieren dejar de contaminar y todo este tema, y ya Naomi salió llorando. Digo, no hay que olvidar que también Estados Unidos es de los principales. Ah, sí. Sí, Oh, no, sí, 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 claro. sí. De hecho, Arabia Saudita creo que estaba leyendo que para el 2040, 50 ya quiere dejar de usar combustibles fósiles. Órale. Y Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo. Pues es del que mundo. si lo vendes a tu propio pueblo, lo tienes que vender barato. Si lo vendes para el extranjero, lo puedes vender más caro. Pues sí, ¿verdad? Ujú. Ya venden y ellos usan lo más renovable. No sé si viste la propuesta que Sí. quieren hacer una ciudad de 1 kilómetro de ancho y no sé cuántos kilómetros de largo. Fíjate que lo vi, no me metí a fondo, vi las imágenes, pero platícame, nomás lo vi así las imágenes. Yo también lo vi más o menos así, a grandes rasgos. Básicamente lo que quieren hacer es una ciudad de no sé cuántos kilómetros de largo, para ser sincero, pero sí es 1 kilómetro de ancho. Sí. Y verde así, una línea, la line creo que se llama la ciudad, o la ciudad que Ajá. quieren hacer, en medio del desierto, especialmente que sea autosostenible. Ok. Con autoclimatización, energías limpias y que esté diseñado para que tú puedas llegar de esquina a esquina. Creo que son como 50 kilómetros. Ajá. No estoy siempre seguro, pero creo que son como 50 kilómetros. Sí, más o menos, porque es el tramo que hago yo de San Felipe al Retén. Son como 50 Bien conocido. Sí, no, como 30 minutos, ¿no? En carro, ¿no? Entonces, lo que ellos quieren hacer es diseñar la ciudad para que cualquier punto de la ciudad te quede todo lo básico Ujú. en menos de 5 minutos. Ok. Gimnasios, supermercados, casas, spa, yoga, lo que quieras en menos de 5 minutos. Órale. Y que tú puedas viajar de esquina a esquina en menos de 10-15 minutos. Es una sola línea, perfectamente diseñada y para aprovechar cada pequeño espacio, Que sea eficiente. y es autosostenible. Una ciudad que no contaminaría absolutamente nada. Que todo se reutilizaría, usarían a su máximo esplendor lo que es la energía circular. La economía circular. Sí. Obviamente es un prototipo. Una utopía. Es básicamente una utopía, ¿no? Que no sé si existe una utopía en aplicación, pero lo más similar a una utopía lo quieren hacer ellos, ¿no? Con esta línea, ¿no? The line que le llaman. Un día, digo, dando así nomás una pausa, y ahorita que mencioné utopía, que preguntas, ¿no? Si existe una realmente. Había una frase que me gustó mucho que decía que una utopía no está para alcanzarse, no está para llegar a ella. Está Sino para que para- siempre perseguirla. Sí, para siempre despertarte con una meta y nunca rendirte intentando llegar a ella. Pero que tengas en claro que no vas a llegar.
¿cierto? Sí, es el estarte moviendo diariamente. No lo había pensado de esa forma. Sí, sí. Creo que es algo que sí debe ser así, porque si existiera, creo que no lo... Deja de ser utopía. Sí, deja de ser Ujú. utopía. Ahí está. Así es. Interesante. Sí. Nos acabó el tiempo, pero Sí. no, Eso. ¿algo que quieres decir? No, pues nada, la verdad sí es un tema muy complicado, muy estresante, y pues esperemos que en un futuro pues... Yo tengo fe que vendrán días mejores, dijo Bad Bunny, ¿no? Las cosas siempre se arreglan. Sí, Sí, algo tiene que pasar. Sí. ¿Nos vamos a Marte o nos O nos debajo quedamos del en la- mar. Digo, el tema de Marte, yo personalmente creo que se tiene que invertir en México, perdón, en el mundo. Bueno, pero son otras cosas, ¿no? Muchos dicen de que no, está bien ir a Marte, otros dicen que mejor se invierte en el mundo, pero bueno, ya son sí. cuestiones... Eso es para otro capítulo. Es para otro capítulo. Otro capítulo para cortarnos la vena. Ay, no. Otro más. Pero sí, algo que le quieres decir a la gente, a los... Pues principalmente a ti, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por Muy buena venir. plática. Y me gusta mucho tu podcast. Muchas gracias. Estuve escuchándolo. Esperamos que tener otro capítulo con Orlando, la verdad es bastante interesante. Cuando Nos, gustes. nos quedan bastantes temas que ver. Ahorita vimos 30 minutos, pero ya después vamos a ver qué tema les traemos para salir o motivados o desmotivados. Y a veces cuando hablamos de las cuestiones de innovación, a veces salimos más desmotivados que motivados. Sí. Es que no son temas fáciles. No, yo creo que esa desmotivación te conduce a la motivación. También. No, sí. Ajá. Así es. Pero muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nos estamos viendo y al siguiente capítulo. Gracias. Nos vemos. Para los que no vieron el episodio pasado, entonces tenemos este espacio en donde los invitados ponen su fórmula y su nombre. Entonces, adelante.